Ah, ya, bueno, hace cambio, ¿no? Hay que entender. Vamos a poner la estación, ¿ya? ¿Dónde está? Quienes hemos compartido durante estos 3 años la fe en nuestro Santísimo Señor de Prendimiento. Les agradezco de corazón. Nuestro Santísimo Señor de Prendimiento les pagará con creces. La amistad tiene que seguir, el trato con el Señor. Hace un rato me decían, Padre, chao, no, ya me extrañarás tampoco. Aquí como está Gina, Dante, allá, y los mayordomos antiguos que han pasado su mayordomía con los párrocos anteriores, el Padre Mariano, el Padre José Raúl, el Padre Wilder. Aquí están muchos que son hijos, nietos de mayordomos. Les agradezco de corazón, de verdad, por todo el alma. Y quiero dar mi bendición, mi felicitación a los nuevos mayordomos, nuestros queridos hermanos José Carlos Contreras Gallardo y Malú Aliaga Pérez. Vamos a pedir por ellos para que este año, de año 2022 al 2023, también sean mayordomos que sepan responsabilizarse de las obligaciones, tal como lo han hecho los mayordomos anteriores. Vamos a trabajar bonito para que nuestra fe, la devoción al Señor de Prendimiento crezca muchísimo. Aplausos para el Señor de Prendimiento. ¡Que viva el Señor de Prendimiento! Muy bien, vamos a aplaudir también a nuestros mayordomos salientes, a Alan y a Pilar. Aplausos, hermanos. Fuerte, fuerte. Y aplaudimos a nuestros hermanos José Carlos y Malú, a quienes les doy la bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes para que durante este año 2022 al 2023 se desempeñen como debe ser en la mayordomía de nuestro Santísimo Señor de Prendimiento. Bendición. Muy bien, ya nos vamos preparando para continuar, mientras los mayordomos nuevos agarran el estandarte de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, avanzamos.
al lugar en que crucificaron a Jesús había un huerto, y en aquel huerto un sepulcro, propiedad también de José, el cual había cavado en la roca viva y era del todo nuevo. Como quiera que iba a empezar el sábado pascual, José y Nicodemo pusieron allí el cuerpo de Jesús. Y rodaron una pesada losa tapando con ella la entrada del sepulcro, volviéndose a la ciudad, como también las santas mujeres, y a muy entrada la noche. Ojalá me acuerde siempre, oh Jesús, de que en las aguas del bautismo fui un día contigo sepultado como en un sepulcro, muriendo para siempre al pecado y resucitando también para siempre contigo a una vida nueva. Por tu sepultura y tu santa resurrección, líbrame, Señor. Pequé, Señor, pequé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, voy a aprovechar la última estación para agradecerles a cada uno de ustedes, a los mayordomos, a la entidad, a los nuevos mayordomos, José Carlos y Malú, también a cada uno de ustedes, devotos y devotas, que durante todo el trayecto han ido acompañando a la procesión de nuestro Señor de Entendimiento. Agradezco también al coro, agradezco a los cargadores, la Policía Nacional, y a estos jóvenes muchachos que durante varias esquinas ya están cargando a nuestro Señor de Entendimiento. A cada uno de ustedes, hermanos, a la banda de música también, a los que han repartido su cariñito, un poncho, un pancito, una agüita caliente, les agradezco de corazón. El Santísimo Señor de Entendimiento, pues, nos bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que viva el Señor de Entendimiento. Que viva el Señor de